Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que necesitaba un poco más de espacio para los libros porque los que he comprado en el último año y medio ya no me caben más en esta estantería. Y he comprado esa chiquitita de IKEA en la que voy a transferir hoy y reorganizar un poquito. Pero mientras hago eso quería compartiros algunas reflexiones sobre las que he estado pensando últimamente, sobre por qué leo y también sobre por qué escribo. El caso es que ya terminé mi colección de relatos. Al final han salido 7 y estoy muy contenta. Ahora en los últimos días he estado trabajando en todas las tareas para poder autopublicarlos, que he decidido autopublicarlos en Amazon. Seguramente eso saldrá la semana que viene, que ya os contaré más sobre ello. Entonces eso me ha hecho volver a reflexionar sobre por qué escribo y también inevitablemente sobre por qué leo, porque para mí ambas están muy relacionadas. Además de esto han pasado otras 2 cosas o eventos que también me han hecho pensar mucho sobre esto, y una ha sido el hecho de que el escritor Salman Rushdie ha sido gravemente herido en una de las conferencias que daba, y bueno, probablemente a causa de esta fatua que tenía él desde el 89, desde que publicó el libro que se titula Los versos satánicos. Yo no lo he leído y llevaba todos estos años, décadas viviendo bajo esta amenaza de muerte porque había, pues un precio a su cabeza. Y pensando en que es escritor y que esto le ha sucedido por escribir una historia y por contar una versión y unos hechos que él considera importantes y relevantes, pues le haya sucedido esto, me ha hecho pensar en lo poco realmente que tenemos de libertad de expresión y las muchas cosas que parece ser que muchos consideran que no se pueden decir, que parece ser que hay historias que no se pueden contar, y esto me toca especialmente, ¿no? en mi faceta de escritora, porque creo que es muy importante que todas las historias encuentren su sitio y que todas las historias que alguien considera relevantes deben ser contadas. Por supuesto, cuando contamos historias también esperamos que alguien las escuche o que alguien las lea, que alguien esté al otro lado. Y allí está la faceta de leer, mi faceta de lectora, por supuesto. Y también con el hecho de que ahora en los periódicos ha vuelto brevemente a salir la situación de Afganistán, dado que se ha cumplido un año desde que los talibanes llegaron allí al poder, y pues todos los derechos, sobre todo en el campo de la educación y de la individualidad en las niñas, en las chicas, en las mujeres, se han visto condenadas absolutamente. Y esto también me hace pensar en los que no pueden leer, no pueden ni siquiera leer cosas básicas, no se les está permitido. Por supuesto no pueden escribir y mucho menos escribir las cosas que quieren escribir y contar las historias que quieren contar. Y esto me ha hecho pensar, como digo, en mi propia, voy a llamarlo labor, como escritora y como lectora. Y es que siempre que analizo para mí esta pregunta de por qué escribo, cuando realmente hay tantísimo contenido, hay tantísimo escrito, se escriben constantemente libros, artículos, por supuesto está todo el contenido de las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Y la primera respuesta que siempre me surge es: escribo porque puedo. Y esto analizado, quiero decir que escribo porque estoy en una situación privilegiada, soy una privilegiada y puedo permitirme escribir y contar las historias que quiero contar,
puede que sean historias más o menos importantes según para quien las lea, pero desde luego puedo hacerlo. Y creo que este privilegio de poder hacerlo casi lo convierte en un deber moral, y casi siento que se lo debo a los que no pueden hacerlo y a los que no han podido y a las que no han podido hacerlo durante muchísimo tiempo y siguen sin poder hacerlo ahora mismo. Por supuesto, la siguiente razón por la que escribo es porque están las historias que quiero contar, y siempre he sentido esta fuerza. Esto puede sonar rarísimo y puede sonar a cuento chino, literalmente, pero es verdad que siempre en mí ha estado esta llamada de contar, de escribir, y yo soy una persona muy introvertida y muy silenciosa, entonces entiendo que escribir es el medio por el que mejor consigo contar las historias que tienen que ser contadas, que están ahí en mi mente, que están en mis recuerdos, que están en mi vida. Y así que esas son las dos razones. Realmente escribo porque puedo. Esto casi quiere decir porque debo, porque estoy en un lugar privilegiado desde el que sí puedo escribir. Entonces no hacerlo casi sería un sacrilegio, un crimen. Y también porque no puedo evitarlo. Es para mí, en mi vida, y sobre todo llegados a este punto en el que estoy, es inevitable. Por supuesto está la faceta de lectora, como he dicho antes, que para mí está íntimamente relacionada a la de escribir. Evidentemente lo uno existe por lo otro, y he estado también pensando en las razones por las que leo, que son diversas. Es verdad que hay una razón como principal, como que enseguida me viene a la mente cuando me hago esta pregunta, pero también hay más razones. Entonces, empecemos. La primera razón por la que leo, y es creo la más poderosa y la que siempre ha estado ahí, es la curiosidad. Y es que desde que iba al colegio, al instituto, y tenía todas estas clases en las que de repente empezaban a salir nombres de escritores famosos, citas de libros famosos, sobre todo en la novela y de la narrativa, pero también de filosofía, yo quería saber cuál era el origen, leer el original, digamos, y saber cuáles son las palabras reales que escribió el autor, ¿no? Cómo lo escribió Platón, cómo lo escribió Dostoyevsky, cómo lo escribió Kant, cómo lo escribieron todos esos nombres que aparecen en mis libros de texto, y que, bueno, yo quería conocerlo por mí misma y juzgarlo por mí misma, en lugar de simplemente tener estos resúmenes masticados y estas breves biografías de fulanito nació en qué año, no sé qué año, y estudió en no sé dónde, y escribió no sé qué, y entonces ganó no sé qué premio, y bueno, lo que todos conocéis. Entonces yo tenía la intensa curiosidad de saber cómo eran los originales. Y esto era, digamos, mi principal motivación para leer, esta curiosidad por saber cómo era el original. La siguiente razón es que tengo también curiosidad, pero por conocer otros estilos de vida, por conocer otras formas de enfrentarse a la vida y de vivir la vida de manera cotidiana. A mí, sobre todo en este punto de mi vida, lo que más me interesa es la vivencia cotidiana, y me interesa mucho saber cómo lo viven en otros países, cómo lo han vivido en otros momentos históricos, cómo lo viven personas de diferentes clases sociales, de diferentes, digamos que, aspectos, ¿no? o contextos, tanto sociales como políticos, como económicos, como geográficos. Porque lo cierto es que cada uno nacemos sin poder elegir dónde, crecemos prácticamente sin elegir nada, y nuestro contexto hasta muy gran medida nos está dado,
y me interesa conocer este aspecto de la vida de los demás, ¿no? De los que viven en Japón, de los que viven en Irán, de los que viven en Argentina, de los que viven en otros sitios y también de los que han vivido en otras eras y en otros siglos y en otras épocas. Y creo que la literatura consigue esto, ¿no? De centrarse en el día a día, en lo cotidiano y poder transmitir cómo se vive en ese sitio y en ese momento. Y esto me interesa muchísimo y es otra de las razones de peso por las que leo. La tercera razón por la que leo es para aprender como escritora, y es que me encanta analizar cómo han contado la historia otros escritores, qué tipo de palabras y qué tipo de artilugios técnicos han utilizado. Me encanta analizar los textos y hurgar un poquito y hacerme preguntas, ¿no? Y me encanta intentar descifrar, ¿no? estas cosas técnicas que hacen que luego en un texto muy bien escrito, cuando uno lo lee, tiene que sumergirse tanto en la historia que no tiene que darse cuenta de estas cosas, no tienen que llamarle la atención, sino que son cosas que realmente necesitas pararte y conscientemente intentar analizar, porque, bueno, pues están muy bien ocultas entre lo importante. Y esta parte me encanta. Si habéis visto alguno de mis otros vídeos ya sabéis que me encanta analizar el punto de vista, cómo se describen a los personajes, cómo se hace la evolución de los personajes, cómo se hacen los diálogos, cómo se hacen las descripciones de los ambientes. Bueno, toda esa parte me fascina y es también otro de los grandes motivos por los que leo. Un cuarto motivo por el que leo es porque quiero poner a prueba mi entendimiento y retar un poco mi mente y mis prejuicios y retar mis por defecto. Entonces quiero exponerme a cosas nuevas y quiero exponerme a cosas incómodas, porque pueden ser incómodas por diferentes motivos, bien porque el tema no me atrae o bien porque creo que el punto de vista no es compartido conmigo, que creo que esto es muy importante, es enfrentarse, ¿no? Someterse a textos y en general a información de otros puntos de vista que no coinciden con el tuyo, pero realmente con la mente abierta, realmente intentando autocuestionarte y ver si al final de este autocuestionamiento llegas a las mismas conclusiones o quizás este nuevo texto te ha retado a transformar tus conclusiones y quizá tus creencias, cosa que es muy, muy, muy complicado, pero aún así, si uno consigue leer o consumir cosas con la mente realmente abierta y dispuesto a contradecirse y dispuesto a cambiar de opinión, creo que es importante y también creo que es muy interesante. La quinta razón por la que leo es porque esto me ayuda a de alguna manera reflexionar sobre mi propia vida. Y no solo mi propia vida como vida pequeña y cotidiana, sino mi propia vida en cuanto al tiempo en el que me ha tocado vivir, las circunstancias en las que me han tocado vivir. Y esto también me parece muy interesante en cuanto a acompañamiento, ¿no? A un autoanálisis. Yo creo que una de las grandes razones por las que casi todo el mundo lee es por el entretenimiento, es por distraerse, es por evadirse. Sinceramente, para mí esta parte es un poco secundaria. Por supuesto, a veces leo solo para entretenerme, pero normalmente para entretenerme, cuando realmente quiero entretenerme, prefiero hacer otras cosas, como ver una película, por ejemplo. En fin, que espero que me contéis por qué leéis vosotros, me encantaría saberlo.
Y creo que con esto, y habiendo terminado un poquito la primera versión de la estantería, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.